Ha llegado el momento chingüengüenchón. Amigos, la semana pasada, Paz en el Mundo, nuestra milagronauta, me envió un video a mi WhatsApp pidiéndome que por favor hiciera yo unos comentarios a un caballero, un facilitador que tuve la oportunidad de conocer hace un par de meses en México, Guadalajara. En octubre del 2023 se me invitó a un evento llamado Encuentro Global de un Curso de Milagros, patrocinado por un curso de milagros universal de Colombia. Me invitaron, yo estuve allí, tuve la oportunidad de conocer a muchos maestros, estudiantes, cuates y panas. Conocí a este caballero que vamos a ver. Escuché su charla, creo que él también escuchó la mía, y bueno, estuvimos conviviendo aproximadamente por 3 segundos. Después, pues ya no hubo oportunidad. Sin embargo, lo identifico muy bien a este caballero. Vamos a ver en este momento un video de este hombre llamado Alfonso Guerrero. Él tuvo una entrevista en Mindalia.com hace un par de meses con el tema Lo que no te dicen de un curso de milagros, entrevista a Alfonso Guerrero. Le llamó la atención a mi querida milagronauta Paz en el Mundo el que Alfonso está comentando algunas cosas relacionadas a lo que es la curación, pero incluye el tema del curso de milagros. Entonces ella me preguntaba, ¿es esto así? ¿Viene en el curso de milagros? Y antes de poder llegar a una conclusión, me gustaría escuchar algunas partes, como lo hemos hecho en algunos otros momentos, y hacer algunos comentarios. ¿Tú ya conoces a Alfonso Guerrero? Déjamelo aquí en los comentarios. Vamos a escuchar a este hombre, este caballero, con su presentación. Escuchemos. Presentaros a Alfonso Guerrero para todas las personas que vengan de primeras a nuestro canal en Instagram. Él es coach espiritual y formador de maestros de un curso de milagros. Desde hace más de 12 años dedica su tiempo completo a trabajar en ello y ayudar a otros a reconocer su esencia. Para muchos será un buen amigo conocido, ¿no? Una cara amigable de vuestra plataforma. Seguro que también sois seguidores de él. Bueno, Alfonso, pues vamos a iniciar. Es un tema importantísimo e interesantísimo. Aquello que no nos han contado sobre un curso de milagros. Bien, tenemos entonces la presentación de Alfonso, lo que no nos han dicho de un curso de milagros. Exactamente, queridos. Muchas gracias por la invitación y me encanta estar aquí compartiendo con ustedes aquello que no te cuentan de un curso de milagros. Generalmente cuando la gente habla sobre un curso de milagros, sobre todo los estudiantes, que dicen, uy, no, ese libro es buenísimo, ese curso ya lo tomé, o, es muy difícil y no lo terminé. Los beneficios que el curso de milagros enseña, es necesario tu compromiso y tu práctica. Es necesario. Sí, y yo estoy totalmente de acuerdo. Por supuesto que es necesario que haya compromiso y práctica como constante para que podamos avanzar en el curso. Estamos de acuerdo El junto con compromiso y él. la práctica. No es una cosa mágica, no es como que lo compro y entonces ya empiezan a suceder milagros, ya empieza el cambio de percepción. Eso significa milagros, cambio de percepción. No es que nos van a enseñar a que caiga dinero del cielo o a materializar una manzana o lo que cada uno o Sí, revivir. hasta Para aquí poder hacer un cambio de percepción, chicos. estamos de acuerdo con el cambio de percepción que efectivamente se nos indica con el curso de milagros. O sea, hasta aquí todo esto es en realidad lo que el curso de milagros ofrece. Entiendo y no. Puede que haya unos pensamientos detrás que sean los que están en realidad orquestando nuestra comunicación. ¿Qué pueden ser esos pensamientos, por ejemplo? Pueden ser pensamientos de que me siento menos, que me tengo que esforzar, pensamientos en los que tal vez requiero algo del otro y entonces tengo que estar pensando lo que el otro tiene que esperar de mí y darle eso para que entonces pueda venir esa retribución de lo que yo espero o necesito del otro. Okay. Entonces, esos pensamientos. Seguimos entonces viendo aquí de lo él está expresando también como vemos en la práctica cotidiana todo el tema de los pensamientos, que si los pensamientos del otro, que si los nuestros, que están ocultos, todo esto nos está haciendo una pequeña introducción. Muchas veces están que escuchamos y se quedaban ahí como cliente, pueden ser estas creencias, esos pensamientos que están ocultos muchas veces están en el inconsciente, ni siquiera. Y aquí es donde empezamos con algo que yo he expuesto constantemente y que recientemente me di cuenta, el tema de el inconsciente y el consciente. Pensamientos que están en el inconsciente, como él plantea aquí, y que los tenemos que hacer conscientes. El curso de milagros no va por ese lado. Nunca nos dice que tenemos pensamientos inconscientes o que están en la mente inconsciente, atribuyéndolo al modelo freudiano. Pero eso ha pasado también a la cultura popular hablar de esta manera. O sea, yo esperaría que esto no es tan estricto. O sea, no está siendo tan riguroso, por decirlo así, con el curso de milagros, sino más bien para que la gente entienda, ¿no? O sea, hay pensamientos, porque todos tenemos una visión del inconsciente, que ahí están escondidos los pensamientos y que luego en el consciente los puedes sacar. Pero estrictamente en el curso de milagros no se plantea ese modelo de mente inconsciente y mente consciente. No es psicoanálisis, como lo hemos comentado. Que están de forma consciente, pueden ser estas creencias que tenemos desde infancia, estos pensamientos que escuchamos y se quedaban ahí como reglas, como dogmas.
A partir de ahí es donde vamos actuando. Entonces, un curso de milagros lo que hace es ir quitando las capas de estos pensamientos primero conscientes para llegar al inconsciente. Y aquí es donde ya empezamos con algunos puntos. ¿El curso de milagros quita estas capas conscientes para llegar al inconsciente? Esa es una pregunta que yo planteo. ¿Es eso lo que hace el curso de milagros o es la interpretación que yo le doy? ¿O es mi manera de explicarlo? Que se vale, por supuesto. Pero ya en rigor no es exactamente así como funciona la expiación. No utiliza el modelo de mente inconsciente y mente consciente, sino más bien mente errada y mente recta. Se dice que en el curso de milagros la mente errada es simplemente la mente que se niega a sí misma el amor. Y esa negación no está escondida, es de hecho en cada momento. No hay tal como ir hacia tu inconsciente o quitar las capas para llegar a él. Esto de quitar las capas para llegar al inconsciente se escucha más a la teoría freudiana. Es justo lo que Freud quería hacer. ¿Cómo lograr quitar capas conscientes para llegar al inconsciente? Pero al final Freud no lo logró. De acuerdo a su propia teoría, el inconsciente estaba bloqueado y lo único que podemos hacer es tener cierta comunicación de él a través de los actos fallidos, a través de los errores que tenemos a veces cuando estamos hablando. A veces hacemos eso desde la visión freudiana, pero desde su punto de vista de Freud, era imposible entrar al inconsciente. En el caso de Carl Jung, que fue uno de sus discípulos, el inconsciente colectivo ahora sí se ve más alcanzado. Ahora sí, desde la filosofía junguiana, sí puedes llegar y quitar las capas y llegar al inconsciente. Pero esa es una forma de sanación de Jung, no de un curso de milagros. El propósito del curso de milagros es despejar los obstáculos, pero los obstáculos no bloquean a tu inconsciente. Porque si recordamos de nuevo cuál es el objetivo del curso de milagros, vamos a verlo en la pantalla, es despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor. ¿Dónde está el amor? ¿En el inconsciente o en el consciente? Es difícil contestarlo desde ese punto de vista. El curso solo te dice, hay amor, pero tú pones obstáculos. Pero nunca los plantea como un acceso al inconsciente o al consciente. La pregunta es, ¿dónde está el amor? ¿Dónde? ¿En tu mente inconsciente o consciente? Y ahí es donde ya no habría una respuesta que se adapte al modelo del curso de milagros. Por eso es muy importante ver estas distinciones. Esto que plantea nuestro querido amigo es más bien una forma de sanación al estilo de Carl Jung o al psicoanálisis, pero no es un curso de milagros. El inconsciente generalmente, como para que se entienda fácil, son las cosas que mantenemos en la negación. Son las cosas de las cuales no nos enteramos, no la tenemos clara. Cuando tú ya tienes un recuerdo de algo, de una creencia, la reconoces, ya pasó del inconsciente al consciente y ya no se regresa al inconsciente. Simplemente ya eres consciente de eso. Es muy importante. Bien, pero esta descripción es del psicoanálisis. Justo esto que está diciendo Alfonso es psicoanálisis. Es justo el modelo psíquico que planteó Sigmund Freud. Pero no viene en el curso de milagros. Ahora, el tema aquí es que alguien podría decir, mira, pues sí, pero él está hablando en términos generales de lo que se conoce popularmente por la sanación. Pues sí, claro, él puede decirlo. Solo que si está bajo la entrevista de lo que es un curso de milagros y está definiendo la sanación desde otra postura, uno podría llegar a una ambigüedad creyendo que el curso de milagros es sanar lo inconsciente sacándolo a lo consciente. En el curso de milagros no hay esa indicación. La expiación, por ejemplo, no funciona de esa manera. Además de que inconsciente y consciente no son evidencias, no son hechos científicos. Es una teoría propuesta por Sigmund Freud. Es una teoría, es un modelo, pero no hay evidencia científica del inconsciente y del consciente. Es una forma de Freud para explicar los procesos mentales. Es muy válida. Claro que sí, te puede ayudar, pues se ha hecho terapia con el psicoanálisis, por supuesto. Pero no significa que sea la única forma de explicar los procesos mentales. En este sentido, a mí me parece que el curso de milagros tiene otra manera de explicar los procesos mentales. Otra, que es diferente a consciente e inconsciente. Que estemos como sacando, es como escarbar y sacar de la negación, sacar del inconsciente estos pensamientos para entonces poder liberarlos. Entonces, algo que generalmente no te explican es lo siguiente. Un curso de milagros es una herramienta poderosísima y es muy simple. Casi siempre nos dicen es que es muy complejo. No, un curso de milagros es sumamente simple. Es sumamente simple para la mente entrenada. Para la mente no entrenada empieza a ser muy complejo. Entonces, aquí estamos de acuerdo. Si te fijas, por un lado, empieza con algo citando del curso de milagros tal cual
y luego se pasa a la forma de consciente e inconsciente y luego regresa a su interpretación del curso de milagros, que debo admitir, yo estoy de acuerdo con él. Es un curso simple, sencillo, sí, pero está haciendo el brinco. Entonces, cuando tú brincas entre dar temas rigurosos del curso y luego brincas a otra cosa, se entiende por escucha que está hablando exactamente de lo mismo. Y ahí es donde puede haber la confusión para algunas personas. Por eso hay que preguntarnos, ¿eso es exactamente lo que el curso de milagros está ofreciendo? Es hacer como, uy, no, es que yo no entiendo lo que dice. Yo recuerdo cuando lo estudié, yo tuve la fortuna de conocer a Rosa María Wynn, una de las traductoras, y yo le decía cuando la conocí, oye, Rosa María, es que, ¿qué onda con esta traducción? O sea, parece que está escrito en arameo. O sea, yo leo las palabras en español, pero no entiendo absolutamente nada. Ella solo se rió, me acuerdo perfecto. Y lo curioso es que un par de años después es que me la encontré, yo ya entendía mejor el curso de milagros. No quiere decir que ya lo entendiera totalmente. Sí, Ya lo y estamos más de acuerdo aprendí. que al final, Y ha sido en el momento en el que yo me he dado cuenta empiezas de cara a este otro. empiezas a desarrollar, obviamente, tu crecimiento y aprendizaje con el curso de milagros, efectivamente hay un cambio, lo ves mucho más simple, porque al final las ideas que plantea no son tan complicadas, están girando siempre en un mismo modelo. Es fácil entenderlo en relación a exposición de ideas al curso de milagros porque entiendes el modelo y con el modelo es más fácil jugar. Por eso plantea un modelo de mente errada y mente recta, que a través de un proceso llamado expiación hay un cambio total de percepción. O sea, es el modelo. Y después del cambio de percepción hay una realidad que no necesita de la percepción, es una realidad que se sostiene por sí misma. Bueno, ya entendimos el modelo general simple, perfecto, entonces ya de ahí podemos jugar con las palabras y con las ideas. En ese sentido estamos todos de acuerdo. El problema aquí, o tal vez la duda, es cómo Poco a poco, empezamos a personas que llevan poner estas palabras del inconsciente. El curso de milagros utiliza la palabra inconsciente, pero no como modelo de la mente, sino más bien la palabra inconsciente se utiliza, déjenme ver aquí, la palabra inconsciente como decisiones no pensadas lo suficientemente. Consciente. Déjenme ver, consciente. Decisión, no deben controlarse conscientemente los milagros, por ejemplo. O sea, no debes controlar milagros poniendo tú tus propios límites o idea. Dice por aquí, el hecho de que el milagro pueda tener efectos en tus hermanos de los que ni siquiera es consciente, no debe preocuparte. O sea, consciente se ocupa aquí como un sinónimo de darte cuenta, de un acto consciente de reconocer a tus hermanos. Aunque no lo reconozcas, el milagro puede tener efectos. Y así, básicamente el curso utiliza la palabra consciente e inconsciente, pero no como modelo mental, sino más bien con la otra acepción de darte cuenta de las cosas o no. a lo mejor 20, 30 años y lo están entendiendo muy en claro. La mente egoica es la que se la pasa tratando de entender algo. Un curso de milagros es un curso práctico, es espiritualidad práctica, es un entrenamiento mental que necesita ser practicado, no necesita ser leído y entendido, porque si tú lo entiendes... Y aquí está el punto también de divergencia. El curso de milagros no necesita ser leído y entendido. ¿Por qué no? Porque hay un viejo cliché que habla acerca que entre más quieras racionalizar o entender algo, más te alejas de la experiencia. Ese es un cliché y quizá pueda representar para algunos caminos espirituales una manera de alcanzar un estado de ser donde no hay mente activa. Pero en el curso de milagros eso es distinto. Al ser un curso de entrenamiento mental, la mente tiene la facultad del entendimiento. Entender no se puede hacer con la respiración, no se puede hacer con la uña, se hace con el entendimiento de la mente. La mente es la única que entiende. Así que el curso de milagros, discrepo con él, sí se debe de entender. Se debe de entender, pero no significa intelectualizarlo de manera obsesiva, porque a veces hay algunos que hacen una similitud entre entender algo y abusar del intelecto. Estoy de acuerdo, abusar de la intelectualidad no te va a llevar a que el curso de milagros tenga cosa práctica en tu vida, pero sí necesitas la práctica y el entendimiento del curso tal como lo expresa. Además, vamos a ver, entendimiento. Cuando ya no estés dispuesto a ocultar nada, no solo estarás dispuesto a entrar en comunión, sino que entenderás también lo que es la dicha y la paz. O sea, va a haber un entendimiento cuando ya no quieras ocultar nada. La mente no oculta, sino que tú te ocultas a ti mismo algo que luego podrías identificar desde tu postura como inconsciente,
Pero el inconsciente en realidad es una ilusión desde el curso de milagros. Es un juego de estarte ocultando a ti mismo algo que representa el amor, el perdón o la alegría. Te estás ocultando algo. En el momento que dejes de ocultarte, entenderás lo que es la dicha y la paz. Y vienen más elementos. Hay que entender que cuando le ofreces un milagro a otro, estás acortando su sufrimiento y el tuyo. Hay que entender. Entonces, si este es un curso de milagros, y además hay que entender que cuando le ofreces un milagro a otro, acortas tu sufrimiento, entonces el curso de milagros sí te invita a entender. Cuando él dice que no necesita ser leído ni entendido, está hablando de otra cosa, pero no del curso de milagros. Y este tipo de detalles tan finos es lo que al final te produce una confusión, porque no sabes si entonces por qué dice en algunas partes que debes de entender y un facilitador te dice que no. Pero sigamos escuchando. Lo dejas aquí, en la mente que ya entendió y dice, sí, yo ya sé que eso es para esto. Sí, pero ¿de qué te sirve saber si no estás practicando, si no estás haciendo un cambio? ¿De qué te sirve conocer toda la dinámica de un curso de milagros, las palabras específicas, lo que significan, si no te está llevando a hacer un cambio de mentalidad? Ese cambio de mentalidad no va a llegar por el entendimiento, llega por la toma de conciencia de tus pensamientos y la práctica de las... En realidad sí llega por el entendimiento, no por la toma de conciencia. Para que tú puedas tomar conciencia tienes que entender. O sea, la base es el entendimiento. Luego llega la conciencia. A menos que la palabra conciencia se esté ocupando de una manera tan ambigua que pueda significar, como ya lo vimos alguna vez en otro video de un señor que escucha pajaritos en sus videos al inicio, que para él sentir era primo hermano de pensar y era primo hermano de la conciencia y del ser y de mil cosas. O sea, necesitas conciencia en tus pensamientos o entender tus pensamientos. Me parece que el curso va más por entender a tu mente, cómo funciona, cómo piensa. No ser consciente de tu mente, sino entender cómo está tomando decisiones tu mente. Sin embargo, este caballero dice que la conciencia de tus pensamientos es lo que te va a llevar a que puedas aprender el curso de milagros. Así que el debate sería, ¿tengo que aprender el curso de milagros con la conciencia de mis pensamientos o debo aprender el curso de milagros entendiendo y practicando? Yo me iría por la segunda parte. Distintas herramientas para liberar esos pensamientos. Esas prácticas de las que les hablo, o esas herramientas, ¿cuáles son? Se menciona en el libro: la expiación, los milagros, el perdón, la entrega al Espíritu Santo, la relación santa, que todos en su conjunto en realidad son lo mismo. Es el hacerte consciente del pensamiento. Bien, estamos de acuerdo en todas estas herramientas que efectivamente son lo mismo en el aspecto de objetivo, de libertad y de despeje de obstáculos, pero no es hacerte consciente del pensamiento. O sea, hay una muletilla muy clara en nuestro amigo y en varias otros facilitadores con el tema del consciente, pensamiento consciente, sé una persona consciente, sé consciente de lo que estás, trae a la conciencia, pura conciencia. Pero el curso verdaderamente te dice que seas consciente, o una de sus objetivos es ser consciente. No. El objetivo del curso de milagros es despejar obstáculos que te impiden experimentar la paz, no hacerte consciente del pensamiento. Es diferente, porque el enfoque de ser conscientes puede ir más por el lado de Freud, puede ir más por el lado de Carl Jung, tal vez hasta de la Gestalt, de algunas otras escuelas que se enfocan más, sí, a ser consciente de lo que estás pensando. Pero el curso de milagros tal vez no va por ese lado. Por eso es muy importante sí tener esta distinción. Para poder decir, a ver, este pensamiento que estoy teniendo, y ahorita vamos a hacer un ejercicio para que no se quede en teoría y nos vayamos a la yugular, digo yo. Este pensamiento que estoy teniendo, que ya lo reconocí, que tiene estas características, y más adelantito voy a hablar de las características, ¿proviene del ego o proviene de mi esencia? Cuando reconozco que proviene del ego, entonces puedo reconocer algo que dice un curso de milagros. Mientras tú estés pensando con el ego, estás pensando de forma ilusoria, es decir, no estás pensando con tu esencia, que es la verdad, que es la realidad. Estamos de acuerdo, claro. Entonces, si reconozco que pienso con el ego, puedo decir, ok, este pensamiento que tengo con el ego es ilusorio, es falso, no es verdad. De acuerdo. Ya que tengo esto y ya hice conciencia de esto que acabo de explicar, entonces puedo decir, Espíritu Santo, pongo esto de tus manos. Ayúdame a ver qué hay detrás de este pensamiento. De acuerdo, totalmente ¿Por qué de hago acuerdo. esa petición al final después de entregarlo? Porque yo lo que quiero es reconocer lo que está escondido ahí en el inconsciente, el pensamiento que estaba sustentado. Pero ahí está el tema. Yo quiero reconocer lo que está escondido en el inconsciente. Como es la adaptación, digamos, de lo que el curso de milagros enseña hacia el tema del psicoanálisis. Es una adaptación, es tomar del curso de milagros el tema o las cosas que se enfocan
a reconocer cuando estoy pensando con la mente ego, pero la mente ego es el modelo del curso de milagros. Y ahora lo voy a meter al tema del modelo freudiano del inconsciente. Tengo dos modelos que no compaginan. No es lo mismo. Son aspectos diferentes. Entonces, plantear el modelo mental de curso de milagros. Mente errada es mente ego. Mente recta es la mente que percibe o que conecta con el amor. El psicoanálisis, por otro lado, tiene inconsciente, consciente y supraconsciente en una de las acepciones. Tiene también el yo, el superyo y el ello. También es parte del modelo de Freud. Pero tratar de mezclar, y aquí estarían la mezcla de ambos puntos. Mente errada del ego como si fuera parte del inconsciente nos pone en problemas y aprietos. Porque entonces, ¿dónde está el amor? Si el amor no está en el inconsciente, ¿está en el consciente o está en los dos? Si el amor está en los dos, entonces, ¿qué tengo yo que hacer en el inconsciente? Son aspectos que no se preguntan a veces porque está tan mezclado ya en ese momento el lenguaje de psicoanálisis y curso de milagros que ya lo adquieres. Y seguramente este caballero lo pudo haber adquirido también de sus maestros, porque también muchos de ellos que han estado dentro de la enseñanza y aprendizaje de esta forma de terapia o de ayuda han tomado ese mismo modelo. Puede ser. Sustentando a este. Ya reconocí uno. Quiero ver el que hay detrás, porque este detrás va a estar sustentado por otro. Es como una cadenita, como de eslabones. Entonces, vamos sacando poco a poco. Y a la medida que lo sacamos, nuestra mente, alineada en paz. Toda la explicación que da aquí sigue siendo... Es una extensión de Dios. Ya se potencia en esas expectativas. Sigue siendo sobre cómo unir el inconsciente con el ego y cómo sacarlo con el Espíritu Santo para que sea consciente y se pueda perdonar. Todo eso es la misma explicación que hemos escuchado en este caballero y en otros facilitadores, pero quiero adelantar para ir a la parte de la práctica, donde ya hace la práctica directa, como dice, para que nos quede claro de qué se trata el curso. Voy a adelantar. Entonces, todo el resultado, esta toma de conciencia. Déjenme aquí saber si ustedes ya, para poder hacer una toma ya lo conocían, si conocían a Alfonso, cómo les ha ido, qué opinan al respecto. Aquí está. Creo que aquí viene la práctica. ¿No? Entonces, fácil y rápido. Y está ahí adentro. O ella, ¡pum! Me parece que aquí viene. Empieza a que, ¿qué relación no está en? Allí está con tu jefe, piensen queridos. Trata de negarlo, se trata de vamos a ver. En lo que vas a estar de poner el mundo de resultados, hacer algo de forma diferente para obtener resultados. Pensamos que es un lugar, es lo que vas a estar, digamos, aquí debe haber, aquí vienen desconfianza, cualquier cosa, de esta toma. En una situación dinámica de exponer. Vamos a ver, aquí viene un ejercicio que él propone, pero lo que viene a continuación son la forma que yo, por ambigüedad, quisiera entender que es el curso de milagros, o no, pero tampoco él aclara. Aquí nos dice un ejercicio para entrar en esta dinámica de exponer, creo que al inconsciente. Vamos a escuchar. Espíritu Santo. Entonces hagamos un ejercicio para entrar en esta dinámica de exponer al ego que a mí me gusta tanto. Quiero que piensen, queridos, en una situación en la que creen que no han podido resolver, que desde su percepción siguen juzgándola, tal vez es una relación con una expareja o con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con tu jefe, alguien con el que crees que no has podido resolver la situación. Y pónganmelo ahí en el chat. ¿Con quién creen que no han podido resolver la situación? ¿Con quién creen que todavía hay esta lucha de poder, hay esta comparación, hay este enojo, hay esta rabia, hay esta tristeza, inclusive, pues estoy en paz? ¿Qué relación no está en paz? Y entonces, cuando hago eso, todos los temas que pudiera haber atendido, ¡fum!, me voy específico. Entonces aquí me dicen, con mi madre, vamos con esto, con papá, dice la carta, listo, con la expareja, con la mamá, me encanta. Ok, pone el ejemplo de una persona a la que no has perdonado, que es un ejemplo y una dinámica que ya está en el curso. Podemos mejor tomarla directamente del curso, pero él la está exponiendo de otra manera. Piensa en una persona a la que no has perdonado, con la que tienes un conflicto, pareja, mamá, etcétera, ¿no? Aquí está, lo primero. Entonces, fíjense bien la pregunta. Y aquí va a venir ya lo que él propone. Lo que te aleja de tu paz en esa relación. Ejemplo, es que me molesta que haga esto. Es que no me ve. Pónganmelo ahí en el chat. ¿Cuál es el juicio para ser más real? Ok, entonces primero la persona, después qué juicio tienes por lo cual te aleja de tu paz, ¿no? Así lo pone él. Ese sería el siguiente punto. Estamos trayendo al consciente, creando todo el tiempo. Entonces lo estamos trayendo desde el recuerdo y a veces hasta el inconsciente, lo estamos trayendo al consciente, lo estamos poniendo de frente para poder hacer una toma de conciencia y poder liberarlo. Y liberarlo de una forma fácil y rápida, para que se den cuenta cómo las enseñanzas del curso de milagro a nivel de tienen con esas personas que pusieron. ¿Qué será?
pasan juzgándome. Ah, qué curioso. Dice que no me vean, que no me algo de su cuerpo. ¿Dónde lo? Qué curioso, ¿no? En lugar de yo hacerme responsable. Entonces, canta, hay quien lo puede sentir tal vez en genitales, en quién sabrá, piernas, corazón, lo siente. Bien, y aquí, aquí viene otra parte que es también una de las dudas que tenía la milagronauta. Vamos a escuchar. Entonces, no me quieren llamar. Ese es el juicio. ¿Dónde lo sienten? ¿Lo sienten en el corazón? Aquí viene. Reconociste primero a una persona que sigue representando para ti un conflicto, una situación de dolor, de sufrimiento. Después, ¿qué juicio? ¿Por qué crees que te aleja de la paz? Porque la persona te abandonó, no te quiere. Y luego el tercer punto que da es, ¿dónde lo sientes? ¿Dónde sientes el juicio? Ese punto no viene en el curso de milagros. Hay otra forma de trabajarlo, pero no es con dónde lo sientes. Lo sientes en el dedo chiquito del pie, lo sientes en el peyoyo, lo sientes en el corazón. Eso no viene en el curso. Es aquí donde alguien, ya en el momento que está haciendo su trabajo dirigido por este caballero, podría decir, bueno, es que justo en este momento estoy sintiendo palpitaciones, lo siento en el corazón, ¿ok? Lo siento en la cabeza, me duele la cabeza, pero ¿verdaderamente es allí o es también, en otras palabras, un camino que el curso te daría? Porque hasta donde hemos visto, el curso no te lleva por ese camino. En un momento vamos a hacer el contraste rápidamente con una de las lecciones del curso que te dice cómo se puede vivir esta experiencia. Lo sienten en la boca del estómago, ya me están poniendo aquí, me encanta. Hay quien lo puede sentir tal vez en genitales, en las piernas, en los brazos, puede ser donde sea. Ese juicio generalmente se aloja en una parte del cuerpo. Cada quien sabrá lo que está sintiendo y si quiere. ¿Un juicio se puede alojar en una parte del cuerpo? ¿Qué no los juicios son interpretaciones mentales? ¿No la mente es la que está fuera del cuerpo? ¿Cómo se puede alojar un juicio dentro del cuerpo? Compartirlo, lo pone ahí. ¿En dónde lo sientes alojado el juicio? ¿Qué evidencia? Sí, te iba a preguntar, Alfonso, ¿qué evidencia supone que se albergue en una parte diferente del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, ahí nos decían en la boca del estómago, tú comentabas. Y aquí es donde viene ya una conexión con la bio, justo. Porque si se aloja en una parte del cuerpo, ¿qué significa eso? Puede estar otro, ¿tiene? Emoción de enojo, por ejemplo, de frustración, va a estar en la boca del estómago. Entonces, el juicio de enojo y de frustración se va a alojar en la boca del estómago y te vas a enfermar. Puede ser, o sea, yo me iría por esa línea, porque efectivamente aquí ya no solamente es la mezcla con el tema de el modelo del inconsciente y consciente, sino que ahora ya nos vamos al tema emocional. Incluimos ahora lo que ya hemos escuchado de la bio, de la BAU, de la bimbomba. Por ejemplo, un pensamiento en el que no fui valorada, no fui vista, no fui amada, ese generalmente va a estar en el pecho y en cuanto lo digo se siente. Algo en el que me siento utilizada, por ejemplo, puede sentirse en genitales, puede sentirse en los hombros, tal vez el peso de tener que cargar con los demás. Entonces depende del juicio, se va. Y aquí es donde ya estamos fuera del camino del curso. Hubiera estado muy bien que nuestro querido amigo nos hubiera avisado, nos hubiera dicho, estamos fuera del curso, esto es parte de la conexión emocional y física, pero no es algo que el curso tenga. O de otra manera, pues es mi forma de sanar. También es válido. Miren, esto está fuera del curso, pero es mi forma de sanar. Yo así sano. Para mí, todos los juicios se alojan en una parte del cuerpo. Por ejemplo, se aloja en la boca del estómago, quiere decir que soy iracundo y luego de ahí voy a desarrollar una enfermedad en la boca del estómago. Así es como yo pienso. Podía haber dicho eso Alfonso, pero no. Como todo el contexto sigue siendo curso de milagros, es una entrevista para un facilitador de un curso de milagros, el título es Lo que no te cuentan del curso de milagros, pues tú lo que inmediatamente entiendes es que el curso de milagros, si no lo conoces, te va a enseñar lo mismo que cualquier practicante de la bio está aprendiendo. Y por otro lado, cualquier psicólogo freudiano ha aprendido. Así que, posiblemente, Alfonso recibirá la petición de algunos interesados que pueden identificar esos dos sistemas o esas dos formas de terapéuticas. Le van a llegar, obviamente, los psicólogos o aquellos que han tenido ese contacto con el aspecto de Jung, de sanar a tu inconsciente, y le pueden llegar a aquellos que están en el ámbito de trabajo emocional. Bueno, por eso a veces digo, las ensaladas así pueden ser por ignorancia, porque no me doy cuenta de la diferencia de lo que es el mismo curso de milagros, o por la intención de llamar más a un público mayor, de tratarlo de hacer mucho más extensivo. Ya para finalizar. Va a alojar en distintas partes del cuerpo, efectivamente. Entonces aquí están poniendo en el pecho, en el cuello, y ya tienes la sensación física en tu cuerpo. Cierra los ojos un momento, respira y contesta la siguiente pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que recuerdo que sentí esto? Que tuve ese juicio
y esa sensación física en mi vida. Y aquí es donde ya el curso de milagros pues se quedó atrás, en otro nivel. ¿Cuándo fue la primera vez que tuve esta sensación física de un dolor en la boca del estómago? Como digo, no es el camino de sanación del curso, esto ya va por otro lado. Puede ser la terapia de Alfonso Guerrero para la sanación. Adelante, pues es su forma. ¿Le funcionará a alguien? Tal vez. Solo no es curso de milagros. Nada más, eso es todo. Así no funciona el curso de milagros. Eso es algo que él desea compartir y le funciona. Entonces él puede decir, yo tengo mi taller de curso de milagros de cómo sanarte, y en medio del taller mete esto. Pues alguien dirá, bueno, pues sí estoy sintiendo cosas, estoy conectado con toda la inercia del público, estoy sintiendo, pero no es el camino. O sea, no es esa la forma en la que funciona el curso de milagros. No es así. Ahora, siempre está el argumento, para mí sí. Ok, nada más estamos haciendo una aclaración debido a que la milagronauta nos decía, ¿es esto lo que el curso propone? Y la respuesta es no. Primera vez? Y deja que la respuesta llegue sola. Esto no lo tienes que buscar con generalmente sucede entre la infancia y adolescencia. Es muy raro que alguien me diga, fue a los 30 años. Es súper raro, es súper raro. Fíjense aquí, infancia y adolescencia como punto de partida para los traumas, sigue siendo psicoanálisis. Infancia y adolescencia como punto de partida para los traumas que estamos viviendo actual, es psicoanálisis. Infancia es destino, decía Carl Jung. El milagro no ve la infancia, no toma esa postura. El milagro te dice, el pasado ya pasó. Así que no tendrá mucho sentido ir a buscar el origen de ese malestar físico en tu infancia. No es el camino del curso. Puede ser otro camino, pero no es el del curso de milagros. Vestuario de danza, 3 años de edad. Así llega se está repitiendo. La persona en tu presente, como pusieron muchos, la pareja, madre, padre, la persona en el presente solo te está recordando algo que ya sucedió. Esta emoción que estoy sintiendo, que se siente en esta parte del cuerpo y ya me di cuenta que viene desde acá. Eso es lo que te alcanzas a recordar. Puede que haya sido antes, no importa. La que apareció es perfecta y que viene desde acá. Lo pongo en tus manos. Muéstrame qué hay detrás de esto. Y simplemente suéltalo. Así que la propuesta ahora del trabajo de entregar al Espíritu Santo es ya con todo el enfoque de la emoción. Es decir, sentí una emoción en la boca del estómago. Luego me puse a recordar cuándo fue la primera vez. Seguramente en mi infancia o en mi adolescencia o juventud. Ya lo identifiqué. Y ahora le voy a decir, Espíritu Santo, muéstrame qué hay detrás de esto. ¿Es eso lo que el curso de milagros propone? ¿O es algo que es una adaptación de la propuesta del curso de milagros? Porque aquí ya se bajó al cuerpo el trabajo, cuando en realidad el curso propone subir a la mente para el trabajo. Y pongo subir y bajar porque así lo define el curso. Una confusión de niveles es cuando elevas pensamientos corporales a la mente. Pues elevar, subir y bajar. Ahora, ¿cuál es la propuesta del curso de milagros? Una manera de trabajar todo esto que decía nuestro querido amigo es la lección 121, que tiene una práctica de perdón directa, lo que tienes que hacer. Dice primeramente lo que pasa con la mente, que podría ser justo este primer punto con el que él abre el ejemplo, de imagínate una persona con la que tienes conflictos. ¿Y cuál fue el juicio que hiciste? Bueno, ya, hasta ahí. Pero en lugar de pasarlo al cuerpo, de bajar al cuerpo, te quedas en la mente. Dice, ahora cierra los ojos, visualízalo en tu mente por un rato, esta persona. Trata de percibir algún atisbo de luz en alguna parte de él, de la persona con la que tienes un problema. Trata de encontrar alguna chispa de luminosidad brillando a través de la desagradable imagen que has formado de él. O sea, aquí no te dice siéntelo en una parte del cuerpo, te dice mentalmente imagina a esta persona con la que tienes un problema buscando algún atisbo de luz. Sigue contemplando la imagen hasta que veas luz en alguna parte de ella y trata entonces de que esa luz se expanda hasta envolver a dicha persona. O sea, visualmente en tu mente ves a la persona, la envuelves de luz, encuentras una parte de luz y listo. Ese es el trabajo como lo está haciendo Curso de Milagros. No lo está bajando a nivel ni de emociones ni de cuerpo. Observa esta nueva percepción. Después de haberle envuelto en la luz, ves a la persona en una nueva percepción. Y luego traes a la mente la imagen de alguien a que consideras tu amigo. O sea, aquí vas a hacer un contraste mental entre tu enemigo que después ves en luz y a un amigo. Y vas a transferir la luz que aprendiste de ver alrededor de quien antes era tu enemigo a tu amigo. Permite entonces que te ofrezca la luz que ves en él y deja que tu enemigo y tu amigo se unan. Ahora ya no hay diferencia entre amigos y enemigos, al menos visualmente, pero si te fijas estás trabajando a nivel mental. Ahora te has perdonado a ti mismo. Si el enfoque de nuestro querido amigo era introducir a un estudiante nuevo
a que perdone, se alejó bastante de lo que es la dinámica de perdón del curso, donde hay un aspecto más mental que emocional y físico. Podría él haber ocupado el ejemplo del 121, del ejercicio 121. Es una de las técnicas que yo utilizo cuando alguien me pregunta qué es el perdón del curso de milagros o podemos hacer una práctica. Pues ocupo el 121 porque es el que viene directamente de allí y yo no tengo que meterle algún tipo de consideración sensorial, sino más bien lo dejo a nivel de la mente. Porque al final de la práctica podría decirles, ya ven, todo es en la mente estás perdonando, en la mente es donde tienes la liberación, no en el cuerpo. A veces no tiene nada que ver, no importa, el que apareció es perfecto. Es básicamente porque seguimos teniendo juicios, seguimos ¿no? En este ámbito enseñando como docente. Muy bien. existenciales de Y con eso vamos a ¿qué crees? terminar, Que solo porque estás en tu esencia cuando estás lo dormido. que hace el video pues es nada más darle más vueltas al respecto, que con esto podemos concluir, querida Paz en el Mundo, que aunque es cierto que nuestro querido amigo Alfonso Guerrero lleva varios años, creo que llevaba 5 o 6 años enseñando el curso de milagros, la manera en la que lo expuso en este video no es exactamente la técnica que utiliza un curso de milagros en cuanto al perdón, porque en términos generales podemos entender que él deseaba ofrecer una visión práctica del perdón, aun cuando su propia conferencia se llama Lo que no te dicen del curso de milagros. Por ejemplo, tal vez hubiera estado muy bien que él dijera, lo que no te dicen del curso de milagros es que es un curso fácil, todo el mundo te dice que es un curso difícil. Es uno de los puntos que dijo y me parece muy bien. Lo que no te dicen del curso de milagros es que no necesitas ir a un grupo de estudios, lo puedes leer por tu cuenta. Lo que no te dicen del curso de milagros es que es un trabajo para la mente y vas a tener que pensar de otra manera. Lo que no te dicen del curso de milagros es que tiene 3 partes principales y tienes que estudiar, o sea, tal vez cosas más de hechos que de interpretaciones. O sea, ¿qué es lo que tiene el curso de milagros? Lo que no te dicen de un curso de milagros es que tiene 1000 páginas y que la palabra perdón se repite 400 veces. Por ejemplo, ese tipo de detalles pueden ser interesantes. Pero cuando dice, lo que no te dicen es que es muy fácil, y además como es muy fácil, el perdón es esto, y vamos a hacer en este momento, vengan, todos vamos a hacer una práctica de perdón, vamos, todos a perdonar. A ver, imagínate a un enemigo y ya que ¿dónde lo sientes? ¿En qué parte de tu cuerpo se alojó el juicio? Ahí es donde ya nos estamos yendo por otro lado. Y al final, como dice por aquí Paz en el Mundo, te puedes perder. Ahora, el tema de todo esto es que a veces me preguntan a mí, ¿verdaderamente estamos como estudiantes expuestos a que alguien nos diga otra cosa mal del curso de milagros y lo malinterpretemos? Pues en cierto sentido sí, sin embargo tenemos que aprender a tomar la rienda de estudio personal y el compromiso y no creerme todo lo que me dicen los demás. No solamente como estudiantes estaríamos vulnerables a tener información equivocada, como cualquier persona. Hoy en día muchas personas toman lo que dice YouTube, lo que dice TikTok, lo que dice las noticias como si fuera realidad, sin haber hecho un pensamiento crítico, tener un momento crítico al respecto. Es necesario la crítica. Y en este gremio espiritual está mal visto que critiques. Yo estoy criticando los argumentos de Alfonso Guerrero. No critico a Alfonso. Yo lo conozco, lo vi, nos saludamos, él me identifica. Yo no tengo nada que criticarle a él como persona, pero tengo mucho que criticar sobre lo que dice acerca del curso de milagros. Sí, y lo puedo y lo quiero hacer, tanto personalmente como a través de estos medios. Lo hemos comentado, no es lo mismo criticar los argumentos que expone alguien a criticar a ese alguien. Es diferente. Alguien me dice, no, lo que pasa es que hay muchos facilitadores que se llenan de mucho dinero por todo esto que están haciendo. Pues posiblemente sí, pero no puedo yo criticar eso porque no tengo evidencia. No sé si verdaderamente lo hago. A veces digo, como hocicón, sí, seguramente se está llenando los bolsillos con ese tipo de mezcolanzas, pero no tengo yo verdaderamente la evidencia. De lo que sí tengo evidencia es del contraste que puedo hacer entre su argumentación y las líneas que plantea el curso de milagros. Tengo ahí. Yo no sé si el curso de milagros diga la verdad, pero de acuerdo a lo que dice el curso, no es verdad lo que le está exponiendo, o por lo menos no es así como lo plantea el curso de milagros. En conclusión, queridos amigos, siempre es importante a todos los que hemos visto como maestros, facilitadores, guías o incluso autoridad, cuestionar. ¿Verdaderamente eso que me das es verdad? ¿De dónde viene?
Si tú me lo planteas que viene de una fuente que yo puedo revisar, lo hago. Tengo que revisar si la fuente en la que te estás basando dice estas cosas y a partir de ahí tomar una decisión. Porque si alguien ve este video y va a tomar la decisión de estudiar un curso de milagros porque va a sanar tus emociones, probablemente la expectativa no se va a cumplir. Y si no se cumple, hay muchos abandonos del curso de milagros. Mucha gente dice, ¿por qué la gente me abandona? Pero no se ponen a preguntarse, ¿por qué tú abandonas tus estudios? Los abandonas porque te generaste una falsa expectativa que escuchaste de alguien que se decía experto. Pensaste que te iban a sanar algo físico o emocional, porque alguien experto citó al curso de milagros diciéndote que eso iba a pasar. Y cuando lo estudias y se necesita tu nivel de comprensión, tu práctica y tu compromiso, tienes que pensar, ya no te gusta y lo abandonas. Y luego crees que lo abandonas porque eres mala persona o mal estudiante. No, simplemente porque nunca cuestionaste si verdaderamente los demás son autoridad. Cuestiona a los que dices que son autoridad. Cuestiónalos. Sin miedo. Pregunta. ¿Eso dice el curso de milagros? ¿En qué parte? Me gustaría saberlo. ¿O es tu opinión? También se vale ofrecer opiniones, aunque sabemos que estén equivocadas. Pero utilizar un argumento como verdad requiere también de la falsibilidad, el ver si realmente es verdadero, falseándolo en el sentido, y si no fuera así, si lo que me está diciendo Alfonso no es lo que dice el curso de milagros, ¿qué pasaría? No está mal que te lo preguntes. Yo en muchas ocasiones en este programa cuestiono a los que son autoridad para nosotros en temas, sobre todo espirituales. Lo cuestiono, me atrevo a hacerlo. Y mira, hasta este momento Dios no se ha enojado conmigo. ¿Qué te parece? Déjame aquí tus comentarios al respecto, querido amigo, y nos vemos el día de mañana en punto de las 13 horas con más preguntas, más cuestionamientos y más confusiones.